Muy buenos días a todos y a todas. Estamos en un nuevo lunes de leer, nuestro último lunes del mes de noviembre. Y para el día de hoy quiero rendir un homenaje a uno de los grandes nombres de la literatura del siglo XX. La semana pasada se cumplió un aniversario de la muerte del japonés Yukio Mishima y por eso quise traer hoy uno de sus textos fundamentales para rendir un homenaje a este gran literato japonés. Y el texto al cual me refiero es este, sus Confesiones de una máscara, que publicó en el año de 1949 cuando tenía apenas 24 años. Es un libro autobiográfico, narra la infancia, adolescencia y juventud de un muchacho japonés antes y después de la Segunda Guerra Mundial, un poco como él, o bastante como él, la verdad. Y la narración es un viaje a través del descubrimiento de la vida, de su propia sexualidad, de su homosexualidad, al igual que hizo Mishima. Entonces es una novela autobiográfica que significó un gran cambio dentro de las letras japonesas y que catapultó a Mishima de ahí en adelante hasta su muerte en 1970 a la fama. Mishima fue una personalidad muy intensa, además de ser un gran escritor, era un hombre muy interesado en la política, con una visión muy radical de la realidad y de los hechos, sobre todo en ese momento tan crucial de cambio en el Japón alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Y su radicalismo lo llevó lamentablemente al suicidio en el año 1970, como les dije. Y dada la importancia que tiene Confesiones de una máscara dentro de la obra de Mishima, es por lo que quise compartir con ustedes un texto de esta novela. Y de hecho voy a leerles el inicio, parte del inicio de estas confesiones, de esta máscara que fue Yukio Mishima. Y dice así: durante muchos años afirmé que podía recordar cosas que había visto en el instante de mi nacimiento. Cuando decía eso, los mayores al principio se reían, pero luego se preguntaban si intentaba burlarme de ellos y miraban con desagrado la pálida cara de aquel niño tan poco infantil. A veces lo decía en presencia de visitantes que no eran íntimos de la familia, y en estos casos mi abuela, temerosa de que me tomaran por idiota, me interrumpía secamente y me ordenaba que fuera a jugar a otra parte. Cuando de su risa aún les quedaba el rastro de la sonrisa, los mayores intentaban por lo general refutar mi afirmación, empleando a ese fin explicaciones más o menos científicas. En el intento de hallar razones al alcance de la mente de un niño, siempre comenzaban a parlotear, no con poco celo y espectacular actitud, diciendo que los ojos de un niño no están aún abiertos en el momento de nacer y que incluso en el caso de que estén del todo abiertos, el recién nacido no puede ver las cosas con claridad suficiente para recordarlas. «Lo entiendes, ¿verdad?», solían decir cogiendo por el hombro al niño, todavía no convencido y sacudiéndolo suavemente. Pero en ese preciso instante parecía que en su mente naciera la idea de que estaban a punto de caer en la trampa que el niño les había tendido, pensando: incluso sabiendo que se trata de un niño, no debemos bajar la guardia. Ese golfillo seguramente pretende que le expliquemos este asunto. Y si lo hacemos, ¿cómo vamos a evitar que nos pregunte con todavía mayor inocencia infantil: ¿de dónde vengo? ¿Cómo nací? Y por eso los mayores terminaban volviéndome a mirar de la cabeza a los pies, con una sonrisita helada en los labios y dándome a entender que por una razón que yo jamás llegaría a comprender, los había ofendido profundamente con mis palabras. Pero sus temores no tenían fundamento. Carecía yo de toda intención de preguntar acerca del asunto, e incluso en el caso de que hubiera tenido tales intenciones, temía tanto ofender a los mayores que la idea de emplear argucias jamás podía ocurrírseme. Por muchas explicaciones que me dieran, por mucho que mediante risas se desembarazasen de mí, yo seguía creyendo que recordaba mi nacimiento. Quizás la base en que se fundamentaba este recuerdo consistiera en alguna que otra frase que había oído decir a alguien que había estado presente en aquella ocasión,
O tal vez todo se debiera a una imaginación terca. Fuere lo que fuere, una cosa había que estaba convencido de haber visto con mis propios ojos. Era el borde del recipiente en que me dieron el primer baño de mi vida. Se trataba de un recipiente nuevo, con superficie de madera pulida hasta el punto de tener brillo y suavidad de seda. Y hallándome yo dentro, mi vista observaba el destello de un rayo de luz al incidir en el borde de la pequeña bañera. La madera solo destellaba en aquel punto y parecía oro. Los salpicones de agua saltaban hacia lo alto, al ondularse la líquida superficie, como si quisieran lamer aquel punto, pero no llegaban a él. Y ya fuese debido a un reflejo, ya que el rayo de luz se prolongaba hasta el agua, la zona de ésta, situada debajo de aquel punto, resplandecía suavemente, y olas menudas y brillantes saltaban y entrechocaban ahí. La más sólida refutación de la verdad de este recuerdo radicaba en que no nací en horas en que luce la luz del sol, sino a las 9 de la noche. No podía haber sol. Incluso cuando burlonamente me decían seguramente sería una luz eléctrica, muy poco me constaba incurrir en el absurdo de creer que incluso si hubiese sido medianoche, allí había habido aquel rayo de sol incidiendo, al menos en cierto punto de la bañera. Y de esa manera, el borde de aquella y el destello que en él había quedaron grabados en mi memoria como una realidad que sin la menor duda había visto con motivo de mi primer baño. De Yukio Mishima, Confesiones de una máscara. Tengamos todos una bonita semana, lo que nos queda del mes de noviembre, y recibamos con muchas lecturas el mes de diciembre.